Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contactar con Yael Macías de Tel Aviv, en Israel. ¿Qué tal, Yael? Hola Jorge, bien dentro de lo que cabe en el clima actual en el que nos encontramos. Caluroso con posibles misiles de Irán, por dar un pequeño toque de humor a la situación que desde luego que no lo tiene. Bueno, más o menos la cosa se esperaba, ¿no? Porque ya Israel, desde el ataque a la embajada en Damasco, al consulado en Damasco, se esperaba y se había puesto en estado de alerta. Lo que pasa es que no se sabía si realmente esta vez Irán iba a atacar en persona o otra vez iba a ser alguna represalia por parte de Hamas o Hezbollah, pero esta vez fue Irán y aparte todos los demás, ¿no? Sí, fue los días anteriores al ataque, efectivamente, como dices, sí que se anticipaba, se sabía que algo iba a pasar, se esperaba, digamos, una represalia por aquel ataque, pero claro, no se sabía lo que iba a ser. Algunos especulaban que fuese a ser algún ataque contra alguna embajada israelí en el extranjero o que Irán fuese de nuevo a atacar a través de sus proxies, como bueno, lo lleva haciendo desde hace décadas. Creo que pocos esperaban o por lo menos hasta horas antes del ataque, pocos esperaban que Irán fuese a atacar de forma directa desde Irán hacia Israel y sobre todo de esta forma tan brutal, ¿no? Cuando uno lo piensa, yo creo que en Israel ya tenemos esta falsa sensación de normalidad o parecería como que, sobre todo la gente que, entre comillas, ¿no? Que tiene suerte como yo, de que, bueno, no estoy en el ejército y por suerte todos los míos y la gente cercana están bien dentro de lo que cabe, pero como que algunos casi nos permitimos esta falsa sensación de normalidad o de, bueno, sí, en Israel cada día es algo distinto. Y yo creo que también desde el 7 de octubre han cambiado muchas cosas en la mentalidad de la ciudadanía israelí. Nadie jamás se podía imaginar ni las peores pesadillas que algo así pudiese pasar, entre otras cosas porque el nivel del horror fue inimaginable. Pero yo creo que nadie esperaba, ¿no? Que miles de terroristas y civiles entrasen para asesinar, torturar y violar a ciudadanos israelíes en un solo día, que fue el 7 de octubre. Entonces, desde aquel momento ya todo parece posible. Entonces, si alguien nos hubiese dicho hace un año que Irán iba a atacar con cientos de misiles y de drones sobre territorio israelí, creo que nadie se lo habría creído. Ahora, no sé si es el decir, bueno, ¿y qué es lo siguiente, ¿no? Eh, y, y luego otra cosa de Israel, ¿no? Que tiene, quizás por esto también que no lo acabamos de procesar o que no queremos procesarlo, es esa mentalidad de que la vida de algún modo tiene que seguir, que el país tiene que seguir adelante y la economía y todos aquellos, pues como te digo, que no estamos ahora mismo sirviendo al país o sirviendo en el ejército eh, o sirviendo al país de otra manera, como que tenemos esta labor de mantener cierta calma y cordura y de seguir adelante. Y, y quizá también el no querer, ¿no? Que cunda el pánico o que entre el pánico entre la población israelí. También por eso la digamos, la alerta que había o que había dado el ejército hacía unos días para que la gente supiese un poco cómo actuar en caso de que hubiese un ataque de Irán. El estado de alerta, digamos, ya no está. Esta misma mañana han dicho que volvían los niños a los colegios o los que no están de vacaciones ya por Pesaj que volvían a los colegios. Entonces también como el querer, aunque sea por la fuerza, volver a cierta normalidad. Pero bueno, en el momento en el que estamos grabando este programa, se está debatiendo también en Israel si va a haber una respuesta y cuál va a ser al ataque de Irán.
Y entonces eso también se ve con un poco de temor, no porque Israel no tenga derecho a defenderse, todo lo contrario, creo que cualquier país que se precie es lo que debería hacer cuando su población ha sido atacada de esta manera. Pero por otro lado está el miedo a una escalada mayor y a otro posible ataque por parte de Irán. Entonces, yo, y ahora hablo a título personal y en representación solo de mí misma, porque creo que cada uno lo estamos viviendo de una manera totalmente distinta, es el intentar seguir adelante sin olvidarse de todo lo que ha pasado y el saber que sigue habiendo más de 130 personas secuestradas en la Franja de Gaza, que la, el conflicto constantemente amenaza también en la parte norte del país, en la frontera con Líbano y con Hezbollah, que la operación militar en Gaza no ha terminado bueno, y lo que la amenaza ahora de Irán de forma directa, y bueno, también los hutíes desde Yemen, que a algunos les hará gracia, ¿no? Con sus bailes y cosas, pero que tienen misiles balísticos y que la primera intercepción, de hecho, que se hizo desde Israel de un misil balístico fue de los hutíes hace cosa de 2 meses sobre Eilat. O sea que es todo como una especie de realidad que no parece real. Ujú. Ahora, yo desde fuera a veces tengo sensaciones que no sé si se comparten en Israel, pero ¿no os parece que todo el tema de Irán resultó ser una especie de, yo lo llamo un gigante con pies de barro? Es decir, prometieron más o menos el fin de los tiempos y mandaron montones de misiles y drones y todo eso y al final no les sirvió absolutamente para nada, ¿no? Es decir, la efectividad de ese ataque no es prácticamente nula y han quemado 170 drones que salen muy caros y misiles y todo lo que tú quieras, pero yo creo que no están ellos acostumbrados a hacer esa labor por sí mismos, ¿no? Sí, pero también, y ahora ya entramos quizá en temas más de geopolítica y nunca me considero una experta en el tema, así que de nuevo todo es a título personal como ciudadana que vive en el país. Pero ¿qué pretendía Irán? ¿No? Eso también cabe preguntárselo, porque sí, yo también lo miro con una pequeña dosis de escepticismo, ¿no? Si todos esos misiles hubiesen caído sobre territorio israelí, estaríamos hablando de cientos, sino de miles de muertos. Si Israel no tuviese la capacidad defensiva y si todos esos de países aliados no nos hubiesen ayudado también a derribar esos drones y misiles e interceptarlos antes de que llegasen a territorio israelí. Em, pero bueno, Irán ha hecho un daño que sí, quizá pues no tenemos ¿no? las imágenes del horror o de la destrucción, pero, pero es como un punto más ahora de vulnerabilidad, de que Irán se ha atrevido a atacar de forma directa a Israel y que se lo ha hecho una vez, lo puede hacer otra vez y que poco a poco vamos, entre comillas, normalizando ciertas cosas y que lo que han sido ahora 100 misiles a lo mejor serán 1000 dentro de 2 meses, no lo sé, dependerá también de cómo actúe Israel. Es como también esa sensación de hemos hecho lo que bueno, que los iraníes, vaya, que han eh, hecho o han lanzado un ataque que sí es impactante y sin precedentes. Y también Israel para poder frenar este ataque, además de contar con la ayuda de otros países, que fue imprescindible, también la maravillosa tecnología de la que dispone, defensiva de la que dispone el ejército de Israel porque ya me contarás, interceptar esa cantidad de misiles, que el 99% de todo lo que lanzaron no cayó sobre territorio israelí o se interceptó en el aire. No, no, Bueno, claro. no sé, es quizá no creo que Irán, o sea, Irán evidentemente sabe cuál es la capacidad defensiva de Israel y sabían, ¿no? que gran parte de lo que lanzasen iba a ser interceptado, que no iba a llegar o que incluso también por propios fallos técnicos. Pero la intimidación, el decir hemos respondido, hemos tenido nuestra venganza por haber asesinado a uno de los nuestros,
Y bueno, y otro punto más, ¿no? De conflicto y de darle a Israel la sensación de vulnerabilidad. Por otro lado, Israel creo que ahora se siente menos aislado de lo que estábamos hasta hace 48 horas, Claro. porque con la operación en Gaza y con lo que se está alargando y el gobierno de Netanyahu, del que mejor no hablamos, porque también es tema bastante delicado, pero eh, cada vez es más y más la sensación de aislamiento y del odio hacia Israel y algo sin precedentes. Entonces ahora, y también la sensación de estar aislado eh, a nivel internacional o cada vez mayor condena o peticiones de alto al fuego por países que cuando todo esto empezó firmemente dijeron que Israel se tenía que deshacer de Hamás. Entonces ahora digamos que Israel ha vuelto a estar un poco de forma más equilibrada a nivel internacional, o esa es la sensación de que ahora hay un frente abierto con Irán, no solo de Israel, porque acabar con Irán creo que debería importarle más que solo a Israel. Es una fuerza desestabilizadora en Oriente Medio desde hace décadas, ya sea Irán mismo o a través de sus proxies. Ujú. Bueno, y a mí lo que me ha llamado también la atención es que han colaborado y activamente en combatir esos drones, no solamente los miembros de los países occidentales como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania o Francia, sino también Jordania y Arabia Saudita. Es que eso es bastante asombroso, ¿no? De que de alguna manera esos países han dedicado algunos de sus recursos de forma indirecta a proteger a los israelíes. Sí, luego contarán la historia que quieran, ¿no? Porque sí que ya se escuchaban cosas que decían los jordanos que lo habían hecho, y bueno, y también están en su derecho, pero que lo habían hecho con el propósito de defender a su población, que no tenía nada que ver con Israel, que tenía más bien que ver con que no, pero que nada, no le quito ningún mérito, todo lo contrario, fue francamente sorprendente y, y ¿no? Con una pequeña dosis de optimismo de lo que pasó el otro día. Como bien dices, que ya no solo son los sospechosos habituales, sino que también Jordania y Arabia Saudí también participaron en la defensa o en la intercepción de estos misiles antes de que llegasen a Israel. Y una cosita más de lo que comentabas es que yo no he visto celebraciones como en otras ocasiones cuando se ataca a Israel. Es decir, yo creo que había mucha gente, incluso en la Franja de Gaza, con las bandejas de los dulces preparados para festejar la muerte de israelíes o el impacto sobre bases militares, etcétera, etcétera, y que esta vez pues les ha fallado el primer equipo de alguna manera, ¿no? Sí, bueno, es que yo creo que la defensa de Israel fue tan impresionante que se quedó mucha gente muda. O sea, fue, en fin, un hecho histórico en temas bélicos, lo que pasó el otro día, la increíble defensa que se llevó a cabo de Israel y de los países aliados. Así que celebrar, no sé qué iban a tener que celebrar. Bueno, uno podría decir que hay que celebrar cuando mueren los demás, ¿no? Pero también se celebró lo de las Torres Gemelas y los atentados en Madrid o en Londres, etcétera. Pero en esta ocasión yo creo que tenían las bandejas preparadas cuando oyeron que se habían disparado los misiles, pero que luego vieron que no había motivo para tanto holgario, ¿no? Desde luego. Bueno, sí, 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 siempre que había, cuando empezó el ataque, además. Claro, los primeros drones cuando salieron dijeron, bueno, estos drones van a tardar 9 horas en llegar a Israel hasta que llegasen, pero luego ya cuando empezaron con los misiles balísticos, que son cuestión de minutos que llegasen desde Irán a Israel y realmente empezó la actividad defensiva. Yo creo que eso muchos se quedaron mudos. Que ojo, no quiere decir que en Israel estuviésemos todos aliviados y que no pasase nada. Todo esto tuvo lugar a altas horas de la noche, con grandísima incertidumbre de lo que iba a pasar. Las sirenas antiaéreas sonaron en cientos de localidades de Israel, o sea que la gente tuvo que irse a los refugios
en ciudades, en un montón de, o sea, en un Sí, montón de sitios, incluyendo en incluso, Jerusalén, a las 2 de claro, la mañana. incluso en sitios que en toda esta guerra no habían sonado nunca las alarmas, ¿no? Como Mitzpe Ramón o Dimona o cosas, eh, o localidades así un poco aisladas de los frentes, ¿no? Totalmente, hasta en Hebrón sonaron las sirenas. Bueno, pues Surrealista. surrealista, sí, la verdad que sí. Lo que pasa que la realidad va a seguir sorprendiéndonos porque ahora mismo yo no sé cuánta gente en Israel tiene idea de lo que va a pasar mañana, porque es realmente una incógnita, incluso para los que son más conocedores de la política israelí o del ejército israelí. Es decir, esto puede producirse una gran respuesta, una respuesta muy comedida. Puede producirse esta noche o dentro de 2 semanas, no sé. Es algo como que es muy incierto, ¿no? Todo lo que pueda pasar a partir de aquí. Sí, uno se acuesta y luego dices, bueno, por la mañana a lo mejor nos encontramos con un país o con un Oriente Medio totalmente distinto, ¿no? A ver qué, bueno, para aquellos que consigan dormir, a Claro, ver qué cuestión de horas puede cambiar todo de forma importante. bueno, esperemos que si cambian las cosas, que sean para mejor, porque también la situación de Israel desde hace muchos años está con la espada de Damocles en la cabeza ahí, con todos los vecinos armados hasta los dientes, agrediéndolos, y eso tampoco es una situación que debía servir de normalidad a la que retornar, ¿no? Es decir, esperemos que todo este despliegue sirva para algo, para mejorar la situación. Totalmente. Bueno, Creo que pues todavía nos quedan unas semanas y meses largos por delante, pero esperemos que al final veamos la luz al final del túnel de todo lo que ha estado pasando en estos últimos meses. bueno, pues nosotros nos sumamos a ese deseo y también nos reconocemos en la falta de claridad para saber qué es lo que va a pasar. Hay muchas cosas, incluso en conflictos internacionales, que uno puede más o menos prever qué es cuánto tiempo va a durar un conflicto, cómo va a ser, pero en estas cuestiones que tienen que ver con Israel siempre son mayores las incógnitas que las certidumbres, pero algunas certidumbres nos alegran mucho como cómo se desarrolló o cómo finalizó este ataque del sábado por la noche, que al final, ante esa tremenda lluvia, ese tremendo ataque de un país que supera a Israel multiplica por 10 su población, su territorio en mucho más, y sin embargo no fue capaz de eh, lograr dañar a ningún ciudadano más allá de algunos heridos. Así que bueno, esperemos que sigáis todos bien y todos alertas y que ya podamos dentro de poco dar noticias que tengan que ver con lo que generalmente tratábamos contigo, con temas de tecnología, incluso de la vida artística, etcétera, etcétera. Muchas gracias por atendernos, Yael. Gracias a ti, Jorge. Hasta pronto.